Bombardeen Auschwitz, destruyan Auschwitz. Ese fue el mensaje de un soldado polaco que vivió los tormentos de los prisioneros judíos en carne propia. Las torturas y los horrores de los que fue testigo eran motivos suficientes para preferir la muerte en manos de las tropas británicas a las que enviaba información. Su nombre era Witold Pilecki y su misión era descubrir qué estaba pasando dentro del campo de concentración, ya que durante los primeros años todo lo que sucedía dentro de las paredes de estos lugares eran un completo misterio. Sin embargo, la verdad fue mucho más atroz de lo que podía imaginar, y nadie en el exterior estaba dispuesto a creer que Auschwitz fuese en realidad un matadero. En este nuevo video de Historia Militar, conoceremos la vida de un guerrero que pasó casi 1000 días en el campamento nazi más cruel. ¿Cómo crees que pudo haber sido esa estadía en manos del Tercer Reich? Quédate con nosotros para descubrirlo. Auschwitz was created by Nazi Germany in spring of 1940 in the annexed Polish territories as a tool of terror against Polish population. In this period, no one really understands what Auschwitz was. Auschwitz not yet had this kind of a meaning when people were talking in the street. There are people transported to Auschwitz, they somehow disappear, we hear nothing from them. From the perspective of the resistance, it was a place that they had to look into. What is this? La vida de Witold Pilecki estuvo ligada a la lucha desde sus inicios. Nació en 1901 en una región a orillas del lago Ládoga en la ciudad de Olonets. Esta era parte del Imperio Ruso, a donde su abuelo había sido enviado por las autoridades zaristas después de ser vencido durante la sublevación polaca en 1863. Hacia 1910, cuando todavía era un pequeño, se trasladó con su familia a Vilna, en Lituania, donde terminó la escuela y se unió a la organización clandestina denominada ZHP. Este era básicamente un grupo de exploradores que fomentaba la educación, el patriotismo y el voluntariado de aquellas personas de origen polaco que vivían en territorio ruso. La participación en este tipo de asociaciones dio forma a la personalidad de Pilecki, quien para 1918 y en plena Primera Guerra Mundial, no dudó en unirse a las unidades de autodefensa de Polonia que tomaron las armas para ayudar a combatir a las tropas alemanas. Allí comenzó su camino en los escenarios bélicos y nunca más se detendría. Pronto fue parte del conflicto polaco-soviético que se desató entre 1919 y 1921, liderando una brigada de combate que en gran parte fue aniquilada por los bolcheviques. Sin embargo, Pilecki no se rindió y se unió al ejército polaco regular para luchar como parte de la caballería que defendía la ciudad de Grodno, en el actual territorio de Bielorrusia. En 1920 también había sido parte del 21º Regimiento de Ulanos y combatió en la batalla crucial de Varsovia y en el bosque de Rudniki, participando en la liberación de Vilna. Por su coraje en la guerra recibió 2 veces la Cruz de Valor. El tratado de paz que firmaron las fuerzas polacas y soviéticas permitió llevar algo de tranquilidad a la vida de este soldado, cuya unidad fue desmovilizada en 1926. A partir de esa fecha se dedicó a cuidar la granja de su familia en la aldea de Sukurce. Más adelante, el 7 de abril de 1931, se casó con María Pilecka, con quien tuvo 2 hijos, Andrzej y Sofia. Parecía que los días de lucha habían quedado atrás, pero en realidad lo peor estaba por venir. El 26 de agosto de 1939, poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Pilecki fue asignado a la 19ª División de Infantería del Ejército como comandante del pelotón de caballería. Su unidad participó en arduas batallas en la defensa de Polonia contra los alemanes que avanzaban bajo la orden de Adolf Hitler.
Durante la campaña, nuestro protagonista y sus hombres destruyeron 7 tanques nazis y derribaron 2 aviones, pero la unidad fue perdiendo soldados rápidamente. Para el 17 de septiembre, después de que la Unión Soviética invadiera Polonia por el este, como parte del acuerdo Molotov-Ribbentrop con el Tercer Reich, la resistencia polaca fue disuelta y los sobrevivientes tuvieron que emprender la retirada. I Witold Pilecki, myślę, że on miał w sobie chęć walki. Rok 1939, 1 września, on myślał, że pokonamy Niemców w 2 tygodnie. Luego del duro golpe sufrido en el campo, Pilecki logró regresar a la capital del país, Varsovia, junto a su comandante, Jan Wlodarkiewicz. Ninguno pretendía rendirse ante lo que estaba sucediendo, y el 9 de noviembre los 2 hombres fundaron el Ejército Secreto Polaco, o TAP por las siglas en su idioma original. Esta fue una de las primeras organizaciones clandestinas en Polonia, y se extendió por diversas ciudades. Además de Varsovia, también sumó hombres en lugares clave como Siedlce, Radom y Lublin, entre otras. Antes de 1940, las fuerzas del TAP ascendían a unos 8.000 combatientes y se unieron a la resistencia. Fue en este momento en que Witold Pilecki decidió que quería conocer a los alemanes más de cerca, saber cómo actuaban y qué pasaba por sus cabezas. En medio de ese pensamiento se le ocurrió una idea, la cual presentó a sus superiores. El plan era ingresar al campo de concentración nazi de Auschwitz para recolectar información de inteligencia y organizar la resistencia interna contra el régimen del Tercer Reich. Hasta ese entonces poco se conocía sobre el funcionamiento de los campamentos que habían establecido las SS. Se pensaba que eran simples lugares de internamiento o grandes prisiones, pero nadie se imaginaba que eran fábricas de matar. Con un desconocimiento total y sin mejores ideas, se aprobó el plan y se le proporcionó al soldado un documento de identidad falso con el nombre de Tomasz Serafiński. El 19 de septiembre de 1940, el hombre salió a las calles de forma deliberada durante una redada en Varsovia. Sin más, fue detenido por los alemanes junto con otros 2.000 civiles. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de conocer el infierno en la tierra. Los 2 primeros días tras su captura, Witold Pilecki estuvo encerrado en los cuarteles de la Wehrmacht. Todo el grupo que había sido atrapado fue sometido a brutales tratos y varios murieron. Los más fuertes estaban listos para algo mucho peor. Fueron llevados a Auschwitz, donde el espía polaco fue tatuado en el antebrazo con el número que lo identificaba, uno que nunca más lo dejaría olvidar los horrores que vivió, el 4859. When Witold Pilecki arrived at the camp, he enters into the world of absolute terror. And the SS made sure that everything here in Auschwitz has this task of breaking people. Opisuje, że już na samym początku ma wybite zęby, bo Niemcy chcieli, żeby numer obozowy trzymał w zębach. Nie? On się na to nie zgodził, został uderzony jakąś pałką. No, był tam bity, katowany. Ya en el campo, solo un día fue suficiente para que la crueldad nazi se mostrara tal cual era. El soldado vio cómo fusilaban a todos los hombres de un tren apenas llegaban. También vio cómo golpearon a un juez hasta matarlo y otras tantas personas agonizando por las heridas y el hambre diario. A Pilecki y a sus nuevos compañeros de cautiverio los afeitaron, les dieron ropa con un triángulo rojo que significaba que eran prisioneros políticos y les dijeron que ninguno de ellos saldría vivo de Auschwitz. De pronto su plan comenzaba a generarle graves dudas. El diálogo con un hombre le dio la frase ideal para explicar la ambigüedad que existía en su mente. Cuando le contó que estaba allí para formar una resistencia y combatir a los alemanes, el sujeto levantó la vista, lo miró y murmuró: «Eres el mayor héroe o el peor tonto». Para no sucumbir a la desesperación, Pilecki se puso a trabajar.
compartió su idea con varias personas a quienes también les contó noticias del mundo exterior. Ahora bien, internado en el campo, el soldado empezó a experimentar en primera persona el reto que era encontrarse allí. La tortura no era solo física, sino también psicológica, y había que luchar contra los instintos más básicos como el de supervivencia. Es que el objetivo inicial del polaco era crear una red de informantes para la resistencia, pero se topó con la realidad de Auschwitz, donde no todo era solidaridad entre los presos, y a veces la batalla por mantenerse vivo creaba conflictos. When people look at the story of prisoners in Auschwitz, the first impression would be that these people always supported each other and tried to help each other, and that this is just one community that will always stand behind one another. And actually, because of the conditions, because of the starvation, because of the violence, because of fear, because of terror, people simply make decisions to survive. And sometimes it means that your decision will harm someone else. This is the diabolic world of the camp. Pese a los obstáculos con los que se encontró, Pilecki no se desanimó. No obstante, era imposible sacar de su cabeza las atrocidades que veía a diario. Eso lo llevó a que su primer informe fuera simple y directo. Pidió a los aliados que bombardearan el campo de concentración de Auschwitz. Los mensajes eran enviados a través de la resistencia polaca, que merodeaban el perímetro externo del enorme campo hasta el momento en que se produjera una ventana entre las guardias para recibir la información desde adentro. En este caso, el soldado dejó en claro que no le importaba morir en el ataque. De hecho, estaba seguro que de todas maneras no podría salir de allí con vida, y probablemente su final sería mucho más cruel que el asesinato instantáneo a causa de un poderoso proyectil. Logró que el reporte fuera enviado al movimiento de resistencia de Varsovia, aunque para ese entonces el gobierno de Polonia había tenido que exiliarse en Londres. De todas maneras, el mensaje llegó a las autoridades con un pedido concreto: hay que acabar con la monstruosa tortura. Esto fue reenviado y llegó a los niveles más altos del ejército británico. Pero mientras los polacos creían que tener conocimiento sobre estas atrocidades podía significar entrar en acción con un ataque, el desenlace fue otro. Cuando se empezó a analizar la posibilidad de una incursión, apareció la intervención de Sir Charles Portal, jefe del personal aéreo. Este advirtió que cualquier bombardeo a Auschwitz realizado en apoyo a los judíos sería un recurso para la propaganda enemiga, y con Estados Unidos todavía afuera del conflicto, Gran Bretaña no contaba con una flota lo suficientemente grande para enfrentar a los alemanes. Por todo esto, se negaron a actuar. Además, esa postura estuvo acompañada por un considerable grado de escepticismo sobre lo que describía Pilecki. Es que realmente nadie podía creer que semejantes atrocidades tenían lugar en aquel campamento. De esa forma, la tortura del espía polaco y otros miles de prisioneros continuó. Opisuje te metody, jakie stosują Niemcy, opisuje transporty, ilość osób, która tam przebywa, która przyjeżdża. Jakby opisuje od wewnątrz to miejsce, nie? I przesyła te informacje i chce powiadomić świat, żeby świat się obruszył tym, a świat milczy. Los días seguían pasando y Witold Pilecki no tenía más alternativa que mantenerse enfocado en su plan. Mientras trabajaba en varios comandos y se esforzaba por sobrevivir a una pulmonía, el soldado organizó en Auschwitz la llamada Unión Clandestina de Organizaciones Militares, o ZOO por su sigla en polaco. Las tareas de este grupo eran mejorar la moral interna, proporcionar noticias del exterior y distribuir alimentos y ropas que robaban para dar a los más necesitados. Sin embargo, dos de los aspectos más importantes eran instalar redes de inteligencia para recopilar información y entrenar a personas que pudieran asumir el control del campo en caso de que la resistencia polaca iniciara un ataque y se quedara con la administración del lugar. Antes de 1941, el ZOO había crecido bastante. Entre sus miembros figuraron el escultor Xawery Dunikowski,
y el campeón de esquí Bronisław Czech, ambos de Polonia. Algunos trabajaban en las oficinas administrativas de las SS en el campo, otros en los compartimentos del almacenaje e incluso en el crematorio de humanos. Mientras mayor presencia tuviera en cada rincón de Auschwitz, más completo sería el informe sobre el accionar de los alemanes. La organización tenía sus lazos para las comunicaciones clandestinas con fuentes fuera del campamento, gracias a la colaboración de civiles que vivían cerca y se contactaban en puntos menos vigilados del extenso perímetro del campo. El Zou comenzó a proveer regularmente informes a la resistencia sobre lo que sucedía en Auschwitz, y al ver su desempeño, otros grupos más pequeños de prisioneros que se habían unido dentro del campamento se sumaron a esta red. Con Witold Pilecki al frente, los reportes a Varsovia y al gobierno británico en Londres se convirtieron en una de las principales fuentes de inteligencia sobre estos espacios para los aliados occidentales. Incluso cuando el otoño de 1941 el coronel polaco Jan Karcz fue transferido al recién creado campo de exterminio de Birkenau, el militar procedió a organizar las estructuras del Zou allí, siguiendo el ejemplo de su colega. Para la primavera de 1942, la organización tenía más de 1000 miembros, incluyendo mujeres y personas de otras nacionalidades. El trabajo se potenció e incluso llegaron a construir un receptor de radio que ocultaban en el hospital del enorme predio. Mientras tanto, las fuerzas alemanas, al darse cuenta que personas dentro del campo hacían llegar información a la resistencia en el exterior, redoblaron sus esfuerzos para atrapar a los miembros de esta unión y asesinarlos frente a todos para disuadir al resto. The organization that Pilecki built in Auschwitz is based on a system of fives. So he tried to have people in different work units, in different work groups, to be able to gather intelligence information about what is happening in Auschwitz. He could tell from his own perspective how the living conditions look like, how the camp looked like, but he didn't have access, for example, to numbers of prisoners. He had prisoners who, for example, worked in some of the SS offices and who had access to documents, to files, or people who worked in a hospital. He is simply gathering information from the network that he's creating. Pilecki esperaba que los aliados llegaran con armas y tropas o que la resistencia polaca organizase un asalto. Si eso no ocurría, al menos mantenía la esperanza de que hicieran caso a sus desesperados pedidos para que las vías férreas fueran destruidas y así evitar el traslado de cientos de personas hacinadas que viajaban hacia el infierno en Auschwitz. Sin embargo, tras ver una y otra vez ignorados sus llamamientos para que el campo fuera atacado, decidió escapar junto con 2 compañeros de la resistencia. En caso de ser capturados, iban a suicidarse con cianuro. Para entonces era el 26 de abril de 1943 y Pilecki había pasado 945 largos días como prisionero. Libertad o muerte eran 2 alternativas que sonaban bien para él. Fugarse de Auschwitz y sortear sus medidas de vigilancia era misión imposible, pero el soldado polaco y sus acompañantes se las arreglaron para que los asignaran como trabajadores de la panadería del campo, que estaba situada fuera del perímetro de seguridad. Una vez allí, al caer la noche, desactivaron los cables de la alarma, abrieron la pesada puerta metálica y escaparon. Corrieron sin mirar atrás, pero con la sensación constante de que alguien los estaba persiguiendo. En sus mentes solo era cuestión de tiempo hasta escuchar los disparos y ser atrapados por una bala, pero eso no sucedió. Ahora lo único que pasaba por la cabeza de Pilecki era convencer a los líderes de los aliados de intentar un rescate. Apenas se puso en contacto con la resistencia polaca, fue llevado a visitar a su esposa e hijos. Allí escribió febrilmente durante días un informe de las mayores atrocidades nunca vistas. No nos contaba lo que había visto, sin duda porque éramos muy pequeños. Al contrario, intentaba distraernos a mí y a mis amigos. Nos inventaba juegos al aire libre, recuerda su hijo. Pilecki guardó todo lo que había vivido para el detallado reporte que luego fue enviado a las autoridades británicas.
Pese a la rigurosa descripción de los hechos más despiadados, Londres no aceptó ninguno de los planes polacos de ataque a Auschwitz. Sostenían que era una operación muy riesgosa y de alto costo. Pero a eso se le sumaba un dato no menor. Casi nadie creía en la exactitud de esas más de 100 páginas escritas por el espía. Estaban convencidos que se trataba de exageraciones que estaban destinadas a poner en movimiento tropas y aviones hacia Polonia. Les parecía imposible que esos números contenidos en el informe pudieran ser reales. ¿Millones de personas asesinadas? De ninguna manera eso podía estar sucediendo. La negativa fue un golpe duro para Witold Pilecki, que había sufrido casi 1000 días de los peores tratos y a pesar de eso no contó con el apoyo de los aliados. No obstante, nunca se desanimó. Era un luchador y prácticamente sin descanso se reintegró a la batalla contra los invasores alemanes. El soldado no solo presentaba secuelas físicas de su larga estancia en Auschwitz, también se había vuelto un ermitaño. Un personaje inescrutable que solo podía pensar en actuar en pos de vencer al nazismo. A pesar de eso, él militaba en la sección anticomunista. No quería que su país quedara en manos de Stalin. Durante el resto de la contienda combatió ferozmente hasta que fue capturado y enviado a un campo de prisioneros de guerra. Fue liberado por la 12ª División Blindada de los Estados Unidos el 28 de abril de 1945 y unos meses después se unió a la División de Inteligencia Militar Polaca. Pilecki procedió a organizar su red para recopilar información. Sin embargo, en la primavera de 1946, el gobierno de Polonia, aún en el exilio, determinó que la situación política de la posguerra no presentaba ninguna oportunidad para la liberación del país de la ocupación de la Unión Soviética. Por esa razón, ordenó a todos sus partidarios volver a sus vidas civiles con normalidad o exiliarse en Occidente. Pilecki no quiso huir, pero procedió a desmontar las fuerzas que se encontraba organizando. En abril de 1947, comenzó a recoger evidencias de las atrocidades soviéticas en el procesamiento de polacos y las ejecuciones o encarcelamientos en campos de prisioneros. Un mes más tarde, el Servicio de Seguridad de la URSS lo arrestó. Antes de llevarlo a juicio, fue brutalmente torturado, pero no reveló ninguna información sensible e intentó en varias ocasiones proteger a otros presos. La detención de Witold Pilecki fue parte de un procesamiento de miembros de la resistencia y del ejército conectados con el gobierno polaco en exilio en Londres, pero el tribunal solo lo componían 2 hombres, Jan Hryczkowian y Józef Wodecki, lo cual infringía las leyes. El 3 de marzo de 1948 se efectuó el proceso. Pilecki fue acusado de cruce ilegal de las fronteras, uso de documentos falsos, no alistarse en el ejército comunista, llevar armas no permitidas, espiar para un general en el exilio e incluso de preparar un posible asesinato de funcionarios. A pesar de que negó la mayoría de los cargos, fue declarado culpable y el 15 de mayo se lo condenó a muerte junto a otras 3 personas. 10 días después fue ejecutado en la prisión de Mokotów de Varsovia. Al tratarse de un procedimiento que se había llevado de forma ilegal, esto nunca se supo y sus hijos se enteraron de la ejecución recién en 1990. Durante todos esos años siempre esperábamos encontrarlo. Nos decíamos que podía estar muerto, pero no así, sin tener siquiera una tumba para recordarlo, lamenta su hija. En 2003, el fiscal del proceso contra Pilecki y otros funcionarios involucrados en la farsa judicial fueron acusados de complicidad por la ejecución del soldado, aunque algunos ya estaban muertos para entonces. El cuerpo de Pilecki nunca fue encontrado. Se cree que pudo haber sido enterrado en un campo de basura próximo al cementerio militar de Powązki en Varsovia. Además, la información sobre sus hazañas y coraje
también fueron censuradas por el régimen comunista de la República Popular de Polonia hasta 1989. Después de que el país recuperara su plena independencia, esta destacada figura fue homenajeada el 1 de octubre de 1990 por el nuevo gobierno polaco, y en 1995 fue honrado con la Cruz de Comendador de la Orden Polonia Restituta. Finalmente, el 30 de julio de 2006, el entonces presidente Lech Kaczynski lo condecoró con la Orden del Águila Blanca. Al día de hoy, el país europeo mantiene viva la memoria de Witold Pilecki a través de estatuas, calles o escuelas que llevan su nombre y cuentan su increíble e inspiradora historia. Ahora sí, luego de haber recorrido la apasionante vida del único soldado que se infiltró en Auschwitz para luchar contra los nazis desde adentro, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.